El 24 de mayo del 2019, Jennifer Dulos, de 50 años, salió de su casa a llevar a sus hijos al colegio. Al volver, algo le pasó y simplemente desapareció. Al día de hoy, todas las pruebas apuntan que Jennifer está muerta, pero su cuerpo aún no ha sido encontrado. Acompáñenme a ver esta desaparición misteriosa, la desaparición de Jennifer Dulos. Jennifer Farber nació el 27 de septiembre de 1968 en Nueva York, Estados Unidos, hija de Hilliard y Gloria Farber. Su madre era educadora con un doctorado en educación inicial, y su padre fue un banquero y filántropo, además, fundador de la empresa de corretaje de voz Hilliard Farber & Company. Jennifer también tenía una hermana mayor llamada Melissa. Jennifer se graduó en la Universidad de Brown y más tarde obtuvo una maestría en escritura en la Escuela de Arte Tisch de la Universidad de Nueva York, donde se graduó con honores. Con respecto a su vida profesional, se desempeñaba como escritora y contribuía escribiendo por un sitio web llamado Patch. También fue escritora de obras de teatros y cofundadora de una compañía de teatro. A pesar de venir de una familia muy adinerada, Jennifer fue descrita como una persona muy humilde, agradable, amable, con una voz muy suave y agradable al oído. Una mujer con una mente aguda y una risa contagiosa. En su primera semana en la universidad, conoció a Fotis Dulos. Se hicieron grandes amigos, pero luego de graduarse, cada quien tomó un camino separado. En ese momento fue cuando ella regresó a la ciudad de Nueva York y obtuvo su maestría, además de involucrarse en el teatro y continuar con su escritura. En el año 2003, según su blog, Fotis y ella se reencontraron en el aeropuerto de Aspen. Jennifer describió el momento como un hechizo. Él siempre le había gustado y tenían una química especial. Pero había un pequeño problema. Fotis era casado. Fotis Dulos nació el 6 de agosto de 1967 en Turquía, pero creció en Atenas, Grecia. En 1986 se mudó a los Estados Unidos. Se graduó de la Universidad de Brown en 1989 y luego obtuvo una maestría en finanzas en Columbia Business School. En junio del 2000, Fotis se casó con Hilary Vanessa Aldama, también graduada de Brown. En enero del 2004, todavía casado, Fotis le envió un correo electrónico a Jennifer informándole que vivía cerca de ella en el centro de la ciudad de Nueva York. La había estado buscando y quería estar con ella. En julio del 2004 se divorció de su primera esposa, Hilary Aldama, y tan solo un mes después, en agosto del 2004, Jennifer Farber y Fotis Dulos se casaron. Ese mismo año, Fotis fundó Ford Group Inc., una inmobiliaria especializada en casas de lujo con sede en Connecticut, lugar donde posteriormente se mudaron e iniciaron su familia. Jennifer y Fotis tuvieron 5 hijos juntos, incluidos 2 pares de gemelos, 3 niños llamados Petros, Theodore y Constantin, y 2 niñas llamadas Christiane y Cleopatra. De hecho, Fotis diseñó la casa donde él y toda su familia vivían, una hermosa mansión de 6 habitaciones y 9 baños valorada en aproximadamente $4 millones, y fue utilizada de propaganda en revistas de arquitectura. Dulos y su compañía eran bien conocidos por las mansiones de exuberantes diseños en Farmington Valley y aspiraba a establecer una fuerte presencia en el condado de Fairfield. Mientras Fotis se encargaba de su negocio, Jennifer se encargaba de sus hijos y compartía sus vivencias como madre de 5 en un blog, el cual llamó 5 Make 7 o 5 hacen 7. En el tercer piso de la mansión tenía un estudio solo para escribir. Y aparte participaba activamente en el grupo de exalumnas de la Universidad de Brown, entrevistando y asesorando a posibles nuevos estudiantes, y también estaba trabajando en su propio libro. Por otro lado, los niños tenían una agenda muy apretada. Estaban inscritos en ballet, clases de arte, música, natación, fútbol, tenis, patinaje sobre hielo, hockey, paseos a caballo, esquí en la nieve y esquí acuático. De hecho, cuando los 2 niños mayores cumplieron 6 años, ya estaban clasificados a nivel nacional en su grupo de edad en esquí acuático. Jennifer creía que Fotis los estaba presionando demasiado, y luego dijo que la salud física y mental de sus hijos estaba sufriendo debido a la obsesión de Fotis con el entrenamiento.
A pesar de que contaban con una niñera, Jennifer disfrutaba mucho ser ama de casa, o por lo menos así lo dejaba ver en su blog. El 22 de marzo del 2013, escribió que disfrutaba hacer 6 cargas de ropa en un día, que estaba perfectamente preparada para ser madre y que veía la maternidad como una vocación y que sus hijos eran una fuente constante de gratificación. De lejos parecían ser una familia perfecta, pero en la realidad estaban un poco lejos de serlo. Forrest era un esquiador acuático competitivo y se ausentaba un promedio de 10 días al mes. Según él, su vida giraba en torno a su deporte. En su blog, Jennifer expresaba una soledad y un anhelo por la vitalidad de su vida de soltera en la escuela secundaria y después de la universidad en la ciudad de Nueva York. Esa época a principios de la década del 2000, antes de su matrimonio. 7 u 8 años después de su matrimonio de 13 años, ella insinuó una sensación de vacío en ciertos aspectos de su vida. En marzo del 2017, Jennifer descubrió que su esposo estaba teniendo una aventura con una mujer llamada Michelle Troconis. Michelle Troconis Arreaza, de 44 años para ese momento, es una psicóloga venezolana con largos años viviendo en Argentina, Michigan y Miami, donde está la mayor parte de su familia. También practica esquí sobre nieve y equitación, y ha trabajado en Dubái y en los Emiratos Árabes. Michelle trabajaba como productora de ESPN en un programa llamado Snow Time. A inicios del 2017, Forrest viajó a Miami a una competencia de esquí acuático. Estando ahí, conoció a Michelle y se dio cuenta de que tenían muchas cosas en común. A diferencia de Jennifer, con Michelle podía disfrutar el deporte que tanto le apasionaba. Inmediatamente comenzaron una aventura, repitiendo nuevamente el mismo patrón que con su ex esposa. Rápidamente fueron descubiertos por Jennifer. Al confrontar a Forrest, él confesó. Al enterarse de esto, Jennifer tomó a sus hijos, se mudó a una casa de alquiler en New Canaan, a 1 hora y media de su antiguo hogar, contrató guardaespaldas y solicitó el divorcio en junio del 2017. Mientras que Forrest siguió con su nueva relación y Michelle y su pequeña hija se mudaron a la mansión que aún pertenecía también a Jennifer y que él había podido construir gracias al dinero de su padre. Y es que Hilliard Farber, el padre de Jennifer, había entregado a Forrest millones de dólares a lo largo de los años para hipotecas y adquisiciones de tierras, lo que le permitió a Dulos eludir la burocracia y aprovechar más fácilmente otro financiamiento. En enero del 2017, Hilliard Farber, de 83 años, falleció y el flujo de fondos cesó, y Forrest Dulo dejó de pagar todos los préstamos. Volviendo con la demanda de divorcio, Jennifer y Forrest fueron a juicio por el divorcio y también por la custodia de sus hijos. En estos documentos de la corte, Jennifer testificó que temía por su vida y que ella sabía lo enfurecido que estaba él por haber dado ese paso. En estos documentos, Jennifer también expresó que Forrest había intentado secuestrar a sus hijos y que ella no estaba de acuerdo con sus términos de divorcio. Sé que tomará represalias intentando hacerme daño de alguna manera. Durante el curso de nuestro matrimonio me contó sobre fantasías de venganza repugnantes y planes para causar daño físico a otras personas que lo han hecho mal, mencionó. Jennifer también dijo que Forrest había contrabandeado recientemente una pistola desde Florida y que hablaba de volar un avión sobre la casa de un ex cliente y arrojarle un ladrillo. Ella estaba aterrorizada, y especialmente después que descubrió el arma, ya que Forrest tiene un historial de comportamiento controlador, volátil y delirante. Jennifer agregó que cuando confrontó a Forrest por el arma, él se enfureció y la encerró en un dormitorio, intimidándola físicamente. Jennifer también escribió que Forrest había amenazado con llevarse a 2 de sus hijos a Argentina, donde el ex de Michelle es dueño de un centro turístico, donde todos usan máscara todos los días y son indistinguibles entre sí. En su demanda, Jennifer alegó que en abril del 2017, su esposo le dijo que Michelle y su hija de 10 años se mudarían a su casa de Farmington, Connecticut. Una amiga mencionó que Jennifer estaba horrorizada ante la idea de que sus hijos tuvieran que estar en una situación en la que cohabitaran con la hija de Michelle. Para marzo del 2018, Jennifer ganó la custodia física de sus hijos, aunque legalmente tenían 50 y 50 de su custodia. Los niños vivirían con Jennifer, mientras que Forrest solo tendría llamadas y visitas supervisadas. Mientras, Michelle y Forrest seguían viviendo juntos en la mansión y trabajando en el negocio de inmobiliaria. Bajo todo este gran contexto, ahora sí, vamos al día de los hechos.
El 24 de mayo de 2019, Jennifer Dulos, de 50 años, salió de casa a llevar a sus hijos al colegio, aparentemente en su Chevrolet Suburban negro 2017, y luego regresó a casa. A las 11:30 de la mañana llegó Lauren Almeida, la niñera que cuidaba a los niños, y ella rápidamente notó que algo andaba mal. Almeida luego les diría a las autoridades que estaba sorprendida de ver el Range Rover 2014 de Jennifer en el garaje, porque ella había planeado llevarlo a sus citas médicas en lugar de su Chevrolet. También notó el bolso de Jennifer en la puerta entre el vestíbulo y la cocina, así como una barra de granola sin abrir y una taza de té en la encimera de la cocina, el cual era el desayuno de Jennifer de todos los días. Mientras lavaba la taza, Almeida notó que el rollo de toallas de papel al lado del fregadero necesitaba ser reemplazado. Cuando fue a la despensa, descubrió que solo quedaban 2, a pesar de haber llenado la despensa con un paquete de 12 rollos de toallas de papel la noche anterior. Me senté allí y me pregunté qué había pasado anoche que usaron 10 rollos de toalla de papel, dijo Almeida a la policía. Almeida recogió a 4 de los niños y los llevó a la casa de su abuela en la ciudad de Nueva York, ya que no pudo comunicarse con Jennifer en todas esas horas. Le dijo a la policía que sentía un vacío en su estómago, ya que sospechaba que algo andaba terriblemente mal. Cuando se enteró de que Jennifer Dulos no se presentó a la cita con el ortodoncista de sus hijos, lo primero que pensó fue que Forrest había hecho algo. En los casi 7 años que he trabajado para Jennifer, nunca tuve dificultades para comunicarme con ella. Y nunca tuve un problema con su teléfono apagado, comentó. Finalmente, Almeida y un amigo de Jennifer denunciaron su desaparición. Una hora más tarde, ese mismo día, la camioneta de Jennifer Dulos fue encontrada abandonada cerca de Waverly Park, un parque en New Canaan. Las autoridades hicieron una búsqueda intensiva por ese mismo parque, usando hasta helicópteros, pero no encontraron nada. Esa noche, las autoridades revisaron la casa de Jennifer Dulos. En este lugar encontraron sangre en el piso, la puerta y una pared de su garaje, así como en el exterior del Range Rover, que estaba estacionado en el garaje. Dentro de la casa se encontraron manchas de sangre en el grifo de la cocina y en la puerta de un armario debajo del fregadero. Posteriormente, las pruebas de ADN mostraron que la mayor parte de la sangre pertenecía a Jennifer Dulos. La sangre en el grifo de la cocina, sin embargo, era una mezcla que le pertenecía tanto a ella como a Forrest Dulos. El perfil de ADN de Forrest Dulos también se encontró en un hisopo tomado de la perilla interior y la placa de la puerta del recibidor. Aunque él había visitado a sus hijos en los días previos a la desaparición de Jennifer, los testigos le dijeron a la policía que él no entraba a la casa. Almeida, quien estuvo presente en la visita del 22 de mayo con los niños, le dijo a la policía que la puerta trasera del vestíbulo estaba cerrada con llave, específicamente para evitar que Dulos, que estaba haciendo un picnic en el patio trasero, entrara a la casa. Jennifer se negaba a permitir que Forrest entrara en su casa, y tenía que haber un observador externo presente cada vez que él visitaba a sus hijos, por lo que Forrest Dulos nunca entró a la casa ese día. Más tarde, Almeida dijo a los investigadores que cuando informó a Forrest Dulos de la desaparición de Jennifer la noche del 24 de mayo, él parecía indiferente y solo preguntó por los niños y le recordó a Almeida de una visita programada para el día siguiente. El 25 de mayo, los investigadores del Departamento de Policía de New Canaan hablaron por primera vez con Forrest Dulos. La declaración jurada indica que Dulos llegó 3 horas tarde a la comisaría y con un abogado. Este abogado entró a la estación y dijo a los oficiales que Forrest Dulos no sería entrevistado y que se iría. Los detectives se sorprendieron al escuchar que Dulos no ayudaría en la búsqueda de la madre de sus 5 hijos, y esto encendió muchas alarmas. Un detective confiscó el teléfono celular de Forrest Dulos y lo puso en modo avión, para así eliminar el teléfono celular de la red y evitar que los datos del teléfono se borraran de forma remota. Cuando se le preguntó por qué, el detective le dijo a Dulos y a su abogado que estaba asegurando el teléfono, porque los investigadores estaban buscando una orden de registro e incautación. 2 días después de la desaparición de Jennifer, Forrest se presentó en la casa de Gloria Farber exigiendo ver a sus hijos. Se llamó a los agentes de policía de la ciudad de Nueva York y a pesar de su afirmación de que los niños habían sido secuestrados, los agentes de policía de New Canaan pudieron confirmar que a Forrest Dulos no se le permitían visitas a los niños sin supervisión.
Forrest recibió la orden de irse y Carrie Love, amiga de Jennifer, presentó un informe de violencia doméstica en su nombre. Desde la desaparición de Jennifer, Carrie Love se había desempeñado como una portavoz de la familia. El día después de que los detectives incautaron el teléfono celular de Forrest, una búsqueda del teléfono mostró que el dispositivo había estado toda la mañana del 24 de mayo en la casa de Forrest, cosa que lo alejaba a él del lugar del crimen. Pero, en la noche de ese mismo día, había viajado al área de Albany Avenue en Hartford, a más de 115 kilómetros de New Canaan, comenzando alrededor de las 7 de la noche. El 27 de mayo, los detectives comenzaron a inspeccionar Albany Avenue junto con las calles Green y Fairmount, en búsqueda de cámaras de vigilancia. La búsqueda resultó en el hallazgo de imágenes que mostraban una camioneta grande de color oscuro que coincidía con la descripción de una Ford Raptor 2014, registrada a nombre de la empresa de Forrest Dulo, Ford Group. Unos días después, los detectives se comunicaron con el centro de comando de la ciudad capital del Departamento de Policía de Hartford, conocido simplemente como C4, y pidieron ayuda para leer detenidamente el video. Según el documento jurado, C4 localizó a un hombre que vestía una camisa de color claro, pantalones oscuros y una gorra de béisbol. Este individuo fue posteriormente identificado como Forrest Dulos, y una pasajera fue mostrada bajo vigilancia y posteriormente identificada como la novia de Dulos, Michelle Troconis. C4 trazó un mapa de los movimientos de Forrest Dulo mientras arrojaba varias bolsas de basura negras en los contenedores de basura a lo largo de Albany Avenue. Se pudieron ver varias bolsas en la parte de atrás de la camioneta, mientras los detectives seguían los movimientos del vehículo a través del área. A las 7:30, varias bolsas se podían ver en la parte trasera de la camioneta. Cuando esta es vista nuevamente, 7 minutos más tarde, Forrest Dulo tira otra bolsa, y la parte de atrás de la camioneta estaba casi vacía. Un minuto después, la camioneta hace un giro en U y va en dirección opuesta en Albany Avenue. Al pasar por la cámara más cercana, solo quedaba una bolsa en la parte de atrás. A las 7:41, 10 minutos después de que se vio por primera vez la camioneta entrando en el área, se ve a Forrest Dulo agarrando la última bolsa y tirándola en un bote de basura a lo largo de Green Street. 9 minutos después, la camioneta abandona la zona. Los investigadores y los técnicos de la escena del crimen registraron los contenedores donde se vio a la camioneta descartando pruebas y encontraron ropa interior, una toalla de baño y unos ponchos manchados de sangre, bridas de plástico, guantes, artículos del hogar como esponja de cocina, toallas de papel y el mango de una fregona, todos manchados de sangre. También encontraron múltiples bolsas de basura negra que coincidía con las que se vieron en las imágenes de vigilancia. El ADN de Jennifer Dulos se encontró en la mayoría de los artículos, mientras que el ADN de Forrest se encontró en el interior de uno de los guantes y en una de las bolsas de basura. Sus huellas digitales también se encontraron en pedazos de una bolsa con cinta adhesiva, así como en una bolsa de basura en la que los investigadores encontraron sangre y cinta adhesiva pegada al interior de la bolsa. El ADN de Troconis también se encontró en varias bolsas de basura. Con base en las pruebas encontradas en ese momento de la investigación, Forrest Dulo y Troconis fueron arrestados el 1 de junio de ese mismo año y acusados de alterar pruebas y obstaculizar el procesamiento por la desaparición de Jennifer Dulos. En ese momento no existían pruebas suficientes para justificar cargos más graves. Según Michelle, el 24 de mayo, ella y Forrest durmieron juntos, despertaron y luego se bañaron, antes de que él saliera a encontrarse con un amigo llamado Ken Mawhinney, un abogado de 54 años. Después de que él saliera a verse con su amigo, no lo volvió a ver hasta la 1 de la tarde. Luego, Forrest le preguntó que si ella quería ayudarlo a limpiar una de las propiedades de un cliente y ella aceptó. Después de limpiar esta casa, que resultó ser la casa de Jennifer, Forrest le preguntó que si quería ir a tomar un café, y ella aceptó. Pero en vez de eso fueron a dar un paseo por Albany Avenue, e hizo más de 30 paradas para desechar cosas, mientras ella solamente estaba en su teléfono. Días después, ambos fueron capaces de pagar su fianza y fueron liberados, pero con un monitor en su tobillo.
Un mes después de que Jennifer Dulos desapareciera de su casa, el abogado de Forrest presentó una teoría sobre su desaparición. El abogado defensor North Paris emitió un comunicado en el que sugería que Dulos, de 50 años, podría haber escenificado su muerte en un intento de incriminar a su marido por asesinato, como lo hizo la supuesta víctima en la novela de Gillian Flynn, Gone Girl. La declaración de Paris sacó a la luz una novela que Jennifer Dulos escribió hace años. Su familia señaló que ese manuscrito de la novela se completó en el 2002, antes de que Jennifer y Forrest se conocieran, mientras que Gone Girl se publicó una década después, en el año 2012. Tratar de relacionar la ausencia de Jennifer con un libro que escribió hace más de 17 años no tiene sentido. La evidencia muestra que Jennifer fue víctima de un ataque violento en su casa de New Canaan, dijo Carrie Luff, portavoz de la familia. Luff dijo que ella leyó el libro de Jennifer por entregas mientras lo escribía, y que la novela no tenía nada en común con el thriller psicológico de Flynn. Dijo que el libro de su amiga era una historia que seguía a su protagonista a través de las relaciones y el autodescubrimiento. En julio del 2019, Forrest publicó una declaración pública y dijo lo siguiente: "Entiendo la percepción que tiene el público de mí como un monstruo, dado lo poco que saben sobre el caso. Pero confío en el sistema y el proceso, y le pido al público que haga lo mismo. Mis hijos son el centro de mi mundo. Me preocupo por ellos y Jennifer. Y les diría que sé que ahora es difícil, pero que todo va a estar bien con el tiempo". En investigaciones posteriores, las autoridades encontraron unas grabaciones de la cámara de seguridad de un vecino, donde se podía ver un poco de la entrada al garaje de la casa de Jennifer. A las 7:40 de la mañana del 24 de mayo, notaron como una persona con una sudadera con capucha parecía estar entrando a la casa en una bicicleta. Esta no era una bicicleta cualquiera, era una bicicleta francesa poco común. Luego, los detectives encontraron fotografías tomadas en el 2008 en una casa anterior donde vivían Jennifer y Forrest. Estas fotografías mostraban una bicicleta vintage de color oscuro que coincidía con una bicicleta Mercier de fabricación francesa. Cuando buscaban en la basura en Albany Avenue, los detectives encontraron un logotipo que pertenecía a una bicicleta antigua de la marca Mercier. A pesar de que no se le veía la cara a la persona, las autoridades llegaron a la conclusión de que simplemente era Forrest. Ellos afirman que Forrest Dulos atacó salvajemente a Jennifer Dulos en su garaje. La ató con bridas o amarras plásticas, la metió dentro de su propio auto y luego limpió el lugar. El video de vigilancia muestra que luego el auto de Jennifer salió de su casa a las 10:25 de la mañana. Sobre la presencia de sangre de Jennifer Dulos en su casa, la evidencia de los esfuerzos para limpiar la escena y los elementos recuperados que se relacionaban con ella, el médico forense concluyó que sufrió una lesión o múltiples lesiones que él considera no sobrevivibles sin intervención médica. El médico forense clasificó el incidente como homicidio de violencia, que probablemente incluiría alguna combinación de lesiones traumáticas de fuerza contundente, como un golpe, o golpe y lesión con fuerza cortante, como un apuñalamiento o corte. Antes de arrestar nuevamente a Forrest, las autoridades volvieron a cuestionar a Michelle, quien al enterarse que la casa que habían ido a limpiar pertenecía a Jennifer, automáticamente cambió su versión de los hechos, y dijo que en realidad ella no había visto en toda la mañana a Forrest, sino hasta el mediodía de ese día cuando salieron a limpiar la casa y luego a hacer el recorrido por Albany Avenue. En septiembre del 2019, tanto Forrest Dulos como Michelle Troconis fueron nuevamente arrestados por un cargo adicional de alteración de pruebas. Ambos se declararon inocentes y nuevamente pudieron pagar su fianza. Finalmente, el 7 de enero del 2020, la policía del estado de Connecticut detuvo a Forrest Dulos en su casa y fue acusado de homicidio capital y asesinato con secuestro. Michelle Troconis también fue acusada de conspiración para cometer asesinato. Además, el amigo de Forrest Dulos, el abogado Ken McWinney, también fue acusado de conspiración para cometer asesinato luego de haber dado declaraciones contradictorias a la policía sobre su contacto con Forrest Dulos el día de los hechos. Además, al parecer, había una tumba poco profunda en una de sus propiedades pocos días antes de la desaparición de Jennifer.
Esta tumba fue revisada, pero no se encontró nada. Nuevamente, tanto Forrest como Michelle pudieron pagar su fianza, mientras que Ken no. El 28 de enero de 2020 había una audiencia de emergencia programada para la fianza, y Forrest Dulo no se presentó, por lo que oficiales fueron enviados a su casa para un chequeo de bienestar. Al llegar, pudieron ver a Forrest a través de una ventana del garaje, y entraron para encontrarlo inconsciente. Realizaron resucitación cardiopulmonar y llamaron a una ambulancia. Al parecer, había intentado suicidarse intoxicándose con monóxido de carbono en su garaje. 2 días después, el 30 de enero, Forrest Dulo fue declarado muerto en un hospital de la ciudad de Nueva York. En la escena había dejado una nota de suicidio donde decía que se negaba a pasar ni una hora más en la cárcel por algo con lo que él no tenía nada que ver. Además, recalcó que Michelle Troconis y Ken McWinney eran inocentes. Forrest Dulo murió sin dar información de lo que realmente pasó con Jennifer aquel 24 de mayo, y mucho menos dio un motivo de por qué lo hizo. Muchos especulan que simplemente fue por dinero. Todas las fianzas de Forrest Dulo fueron pagadas por una amiga, que actualmente está pidiendo su dinero de vuelta, luego de que Dulos se suicidara. La empresa de Dulos estaba en quiebra debido a la deuda millonaria que tenía con la familia Farber, y sus 5 hijos tenían un fondo de millones de dólares, por lo que al no tener la custodia completa, eso le impedía tomar ese dinero. Actualmente, los 5 hijos de la familia Dulos están bajo la custodia de Gloria Farber, la madre de Jennifer. El caso aún no se ha cerrado, y tanto Michelle Troconis como Ken McWinney siguen siendo los únicos acusados, aunque ambos siguen insistiendo en su inocencia. El cuerpo de Jennifer Dulos nunca ha sido encontrado, pero todas las pruebas indican que ella está muerta. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda o sugerencia me la pueden dejar en la caja de comentarios. Recuerden darle like al video y no olviden suscribirse por si aún no lo han hecho. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.